Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Ana, ¿tu cumple cuándo es? ¿En qué día va a salir este podcast? Este podcast sale la semana que viene, que es día, hoy es 14, pues la semana que viene, el sábado más o menos, que estamos hablando, del 24 más o menos de abril. No, todavía no. Me quedan 2 semanas. Yo Dos cumplo semanas. vaya, me da igual, cumplo el 5 de mayo 50 años. Ah, pues Fecha mira qué redondo, oye. redondita. ¿Sí? ¿Y tú sabes cómo te Pero habría ya llamado? me queda nada para la quinta planta. Está estupendamente. Bueno, me siento bien, me siento bien. Así tiene que ser. ¿Tú sabes cómo te habrías llamado si te hubiese cogido el nombre de tu onomástica, del santoral de ese día? Pues mira, ¿tú sabes un nombre que hubiera tenido? Irene. Irene, te caía Irene. O Pues sea, yo el 5 hubiera de sido- mayo es. Sé Ujú, que hubiera sido Irene porque mi hija pequeña se llama Irene y claro. tuve que elegir, como no hay tradición familiar, bueno, en mi familia todos los nombres se ponen por tradición familiar, o porque tu madre se llamaba, o porque tu abuela se llamaba y tal. Irene fue, bueno, Irene, elegimos ese nombre porque nos gustaba. Y teníamos que elegir santo y hay 5 posibilidades de santo para Santa Irene. Hay muchos tipos o sea, muchas historias vinculadas con Santa Irene. Y uno de ellos es el 5 de mayo. Pero claro, yo decidí no, que fuera en octubre, elegimos el de octubre para que no coincidiera su santo con mi Claro, cumpleaños y cada una tuviéramos, bueno, pues nuestro día de celebración. claro, Pero ¿cómo me llamaría aparte de Irene? Pues te lo digo Liboria. porque yo me he enterado, no, porque yo me he enterado que yo me llamaría Liborio si me hubiesen puesto el nombre de mi nacimiento. Anda, Gracias a no me Fernando digas. Alonso. Claro, gracias a Fernando Alonso que nos acompaña también hoy. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Tú naciste entonces el 23 de julio. El 23 de julio de 1993. Yo me Y yo hubiese llamado nací Liborio. el 22 de julio. Yo nací un día Anda. antes. Ah, ¿Y tú mira, cómo mira, te mira. llamarías, Fernando? El día de mi cumpleaños, el día de María Magdalena. Ah, El Anda, día de pues la mira. Virgen. Pero no sé si habrá un hay, masculino. sí, hay Magdaleno, sí, sí, Magdaleno, ¿no? sí, sí, Magdaleno. Imagino que sí. sí, sí. Echa el Bueno, freno. todo esto lo estamos liando, vamos a decirle a los que nos siguen que no nos hemos vuelto locos. Animamos a ese ejercicio, puede ser muy divertido. Ahora voy a mirar yo cuál es el santo de mi día. Porque hoy vamos a hablar de Liborio García y Curro, bueno, pues si sus padres hubieran seguido con esa tradición de ponerle a Eso los es. niños, que no era una tradición tan, No, para tan, nada. Tan tan antigua, tan extraña. rara. Exacto. Sí, Por sí. ejemplo, mi padre, que se llama Pepe, pero mi padre se llama José Alejandro Víctor, porque nació en San Alejandro y en San Víctor. Ujú. Tiene los dos nombres bonitos, hay Sí, otros sí. nombres mucho más extravagantes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Liborio es bonito, Curro. Y hoy vamos Venga. a hablar precisamente, bueno, pues de Liborio García Bartolomé, que fue uno de los alcaldes de Málaga más conocidos, conocidísimos por todo, porque está vinculado a una de las calles más transitadas del entorno de Calle Larios, calle Liborio García, y la verdad es que tuvo un papel absolutamente definitorio en, bueno, pues la articulación, la construcción, el diseño de esa Málaga absolutamente fascinante de finales del siglo XIX. Exactamente. Y un Liborio García que yo tampoco sabía, que no es camerano, como tantos que hemos contado, pero tampoco se alejaba mucho del Valle de Cameros, ¿verdad, Fernando? Es que en realidad es lo mismo, porque está al norte de los Cameros están al sur de la provincia de Logroño y Liborio García nació al norte de la provincia de Soria. Lo separa una montaña, la Eso Sierra es. Cebollera. Y entonces tú subes el puerto de Piqueras, que es la carretera que va de Soria a Logroño, y cuando pasas el puerto de Piqueras ya entra el Logroño y entran los Cameros. Está al otro lado de la montaña. Entonces en realidad es lo mismo. Y hay muchísimos sorianos que se establecieron en Málaga. Lo que pasa es que los riojanos tuvieron mayor suerte y tiene, vamos, las mismas características que los cameranos, las mismas. O sea, que se iban del pueblo con 14, 15 años, que eran todos muy instruidos porque le daban mucha importancia a la educación, eran gente muy emprendedora, muy espabilada. O sea, todas las mismas características de los cameranos tenía Liborio García. Las Tú mismas. cuentas una cosa muy llamativa, bueno, que lo has dicho ya, que en esa zona, en ese valle, en esa montaña, eh, había un bajo nivel de analfabetismo. O sea, que de verdad, para dar salida, imagino, a los niños de aquellas aldeas, de aquellos pueblos, pues se inculcaba mucho el tema de la educación, de prosperar, de salir del pueblo, que era el objetivo. Efectivamente. Y además muchos de ellos se dedicaban antiguamente aunque parezca una tontería, bueno, no, es verdad, se dedicaban a la ganadería. Y un pastor tiene que saber contar. Ujú. Esto es una cosa que es muy básica, pero No es una es que tontería. así. Entonces, un pastor tiene rebaños de 40, 80, 200 ovejas y tiene que saber contarlo. Entonces, para ello, el saber contar, el saber leer y escribir era una cosa muy importante. Entonces, se le daba mucha importancia a la educación. Y desde que el niño tenía 5 o 6 años hasta que tenían 12, 13 años, estaba en el colegio y luego ya se pasaría a
al trabajo que tuviera la familia, que en aquellos lugares era fundamentalmente la ganadería, ¿no? Exactamente. Tú cuentas que Liborio García nace en 1832 y de hecho en la década de los 40, cuando apenas tendría unos 10 años, 10 y poco, ya sabemos que estaba en Málaga. Claro, es cuando cae la Mesta. La Mesta desaparece Esa cuando crisis enorme, muere Fernando efectivamente. VII, 1800, no me acuerdo la fecha, 34, 35, desaparece la Mesta. La Mesta era una asociación de ganaderos que velaba por las Sí, mejores era una especie de gremio, gremios. de gremio bien asentado, bien organizado, con determinados privilegios que se dedicaba a la ganadería transhumante. En el momento, bueno, pues que la mesta se anula, decae, pues en todos esos pueblos se producen unos fenómenos migratorios absolutamente espectaculares. Y ahí, en el fin de los privilegios de la mesta, está ese éxodo de grandes familias hacia diferentes lugares. En nuestro caso maravilloso, bueno, pues los Larios vienen precisamente a Málaga, bueno, capitaneados por Pablo, por el patriarca, porque estaban muy vinculados con la ganadería y en el momento, bueno, que aquello se acaba, necesitan emprender otro tipo de aventura. Y aquí, como aparecen en Málaga a principios, además del siglo XIX, en torno a ellos vienen muy pronto, ellos vienen en torno al año 1802, 1803, pero pues de Liborio García estamos hablando, bueno, pues de unas Sí, décadas, de la pocas década de décadas los después. 40, sí, la década de los 40 de 1800. Fueron llegando en oleadas. Una oleada, como ha explicado muy bien Ana, fue a finales del siglo XIX. Es que todo esto, la mesta no es que desaparezca un día para otro, fue una crisis que fue progresiva y poco a poco los gobiernos ilustrados fueron apostando más por la agricultura y la población creció mucho, entonces comenzaban a apostar más por la agricultura en detrimento o el perjuicio de la ganadería. Entonces la mesta pues perdía muchos privilegios, como por ejemplo que pasaran los ganados por determinadas cañadas y determinados lugares Por los que se cobraba, que es por claro. los que se cobraba y además lugares se quitaban a lugares de cultivo. Conclusión, que Liborio García acaba en Málaga, igual que muchos cameranos, igual que muchos sorianos, porque la ganadería deja de ser rentable. Entonces se viene, hay que decir también, y ya no me enrollo más, pero hay que decir también que esto es también importante, que los caminos de la ganadería empezaban allí en la zona de La Rioja de Soria, estas cañadas reales, y acababan en Extremadura y en Andalucía, porque aquí venían a pasar los inviernos que eran más suaves que en tierras sorianas, que eran inviernos de nieve, fríos, Durísimo. crudos, Claro. donde no se podía alimentar al ganado. Entonces, allí en verano estaban en la gloria, con los pastos frescos, pero sin embargo, cuando llegaba el mes de septiembre, y tiraban todo hacia el sur y venían aquí a pasar los inviernos en el sur de Extremadura Que era y más en amable. el norte de Andalucía, con un clima mucho más amable, y eso lo venían haciendo generaciones y generaciones y generaciones. Cuando la mesta entra en crisis, ellos se pasaban 6 meses al año en el sur. Luego tenían aquí muchos vínculos comerciales, humanos, familiares, y por eso Así es. se vienen al sur. Y no se Bueno, iban como, a Cataluña, o no se iban a Galicia, o no se iban qué sé yo, a Valencia. Se venían aquí porque eran los caminos que traían las cañadas de la mesta. ¿cómo decías tú, Fernando, que le llamaban a esos montes? ¿Los Alpes castellanos? ¿Los Alpes sorianos? Bueno, es que allí es muy fresquito, incluso en verano. Se llama la Suiza Soriana. Eso, Donde la Suiza nació soriana. él, son varios pueblos que se llaman Valdeavellano de Tera y luego está también Villar del Ala y Sotillo del Rincón, que es un triángulo que llaman precisamente la Suiza Soriana. Tenemos un amigo, tanto Ana como yo, Elías de Mateo, que aunque es nacido en Málaga, pero él veranea todos los años allí, en esa zona, porque son unos veranos fresquísimos. Incluso él me asegura que ha Pero visto fresquísimos, nevar. no, fríos, fríos. Fresquísimos. Sí, sí, Que a con finales de mantita. agosto ha visto nevar en la sierra. A finales de Joder, agosto, allí. joder. O sea, bueno, también era antes. Pero es verdad que los veranos son allí mucho más frescos que aquí, claro. Eso, por eso, que la gente saca también la idea de esa vinculación también que, como tú dices, que había entre esas dos tierras y lo frío que podía llegar a ser en invierno. ¿Qué hace Liborio García? Por volver al tema de Liborio, ¿qué hace Liborio García cuando llega a Málaga en esa década de los 40? ¿A qué se dedica? ¿En qué se emplea? Bueno, todos los cameranos se dedicaban al comercio textil, porque ellos se dedicaban a la lana. Y se dedicaban no solamente a la ganadería, sino también a la fabricación de tejido. Entonces lo que llevaban en sus venas y en su ADN biológico era Era todo el proceso. el comercio Es decir, textil. era todo el proceso de tratamiento desde el ganado hasta después la obtención de ese producto, de esa fibra que se convertía bueno, en su caso, en lana. En lana. Entonces se dedica lo tenemos claro, lo que hemos hablado antes de Elías de Mateo, que ha sido quien publicó recientemente un texto donde ha sido el primer biógrafo y el único que yo conozco que ha tenido Liborio García, Bartolomé, que se llama así, Liborio García Bartolomé, y gracias a él sabemos que ya lo encontramos en 1861, pero claro, por los libros de padrones que dicen los años que llevan establecido en Málaga, debió llegar a los años 40.
Él nació en el 32, pues venían con 15, con 16, con eso. Entonces llegó a Málaga en los años 40 y el año 61 lo encontramos ya en la zona de los Mártires, que se dedicaba a la venta de tejidos. Pero lo que le dio dinero no fue tanto la venta de tejidos como que fue el préstamo de dinero, que era lo que entonces practicaban también algunos cameranos muy avispados, muy inteligentes. Entonces no había barcos, no había bancos, no había hipotecas. La única posibilidad de que tú pudieras conseguir una cantidad de dinero para comprar una casa o para lo que fuera era un préstamo. Y entonces ellos se dedicaban al préstamo. Así, por ejemplo, los Álvarez Fonseca en sus primeros anuncios ponían tejidos y banca, que hoy nos parece una cosa, una mezcla rarísima, tejidos los y banca. mundos Pero el completos. tejido es por lo que Claro, hemos dicho, y la banca es efectivamente. porque es que en la banca da mucho dinero, porque si tú prestas 5 y luego recuperas 12, ¿no? Claro. Pues claro, es lo que daban. Entonces ellos se dedicaban al préstamo dinerario, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que uno de los primeros ejemplos, y hablábamos hace un par de capítulos de eso, el Banco de Málaga, estamos hablando del año 1856, y 26. que fue algo que no estaba al alcance, es decir, que la gente, allí no existía la clase media, pero me refiero, las cuentas de los bancos estaban reservadas exclusivamente a los grandes comerciantes, a la familia burguesa y todo ese tipo de gran oligarquía, bueno, pues que necesita una fórmula estable y financiera para cerrar grandes negocios, ¿no? Y ahí el germen del Banco de Málaga. De hecho, Manuel Agustín Heredia, que antes hablabas tú de ilustres cameranos, bueno, pues yo creo que es el que más, él muere un poco antes, en torno a los años 40 de 1800, él muere sin ver cumplido su gran sueño de hacer el Banco de Málaga, y no lo va a poder poner en marcha hasta unos años después Martín Larios, que fue el primer Marqués de Larios. Pero efectivamente era muy curioso que asumamos que no había un sistema financiero, no había banco, estaba el Banco de San Fernando y punto. Y por supuesto era algo de la élite. Una cosa Incluso lo hemos hablado muchas veces en el podcast, personajes como Manuel Agustín Heredia o el Marqués de Salamanca eran los que dejaban dinero a la corte, en este caso a las casas reales. Eran ellos los que prestaban dinero. Heredia se lo dejó a Marqués de Salamanca, su efectivamente, dinero, claro. Efectivamente. Y a la reina le dejaba dinero el Marqués de Salamanca. Y luego estaban, aparte de los prestatistas, ya los usureros, que eran como los prestamistas de baja, y los usureros que hoy es un término peyorativo, era un usurero, pero es que eran prestamistas que a lo mejor te dejaban, o a lo mejor, como hoy decimos, 100 euros, 200 euros, 300 euros, que a lo mejor y te tienes que volver 2000 a terminar el mes, te ayudaba a terminar el mes o lo que fuera, pero claro, es que era de otra forma. Sí. Entonces, muchos de estos cameranos también se dedicaban al préstamo de dinero y así hicieron grandes fortunas, aparte de que con el comercio textil. Y en el caso de Liborio García, que hizo muchos préstamos y que se dedicó a eso, bueno, pues tenía un patrimonio inmobiliario absolutamente espectacular. Eso iba a decir, que yo creo que al final lo que era muy inteligente era en saber qué tipo de negocio le iba a dar más rentabilidad, más intereses, porque en el caso inmobiliario, en el momento de la desamortización, cuando hay un montón de nuevas viviendas que se reparten por el centro de Málaga y por toda la ciudad, fue muy inteligente a la hora de adquirir toda esa vivienda, porque se dispararía su valor seguro. Claro, una oportunidad increíble. Tú imagínate la desamortización, los terrenos, es decir, cuando empiezan a eliminarse tierras de conventos, cuando empiezan a echar abajo iglesias, bueno, sí, literalmente en algunos casos, bueno, pues quedan unos solares absolutamente fabulosos sobre todo en el centro de Málaga. Nosotros hemos hecho ya algún podcast en los que contábamos que en el centro de Málaga había el equivalente. ¿Cuántos campos de fútbol eran? Eran 10 o 11 Rosaledas. 10 u 11 campos de fútbol, nada más de tierras conventuales. Eran miles de metros cuadrados. En muchos casos respetaron las iglesias, o sea, es decir, las iglesias centrales, pero todos los terrenos del refectorio, las huertas, todo ese tipo de cosas fuera. Claro, y recordemos además que cuando se echan abajo todos esos conventos, aparecen también muchas calles de Málaga de hoy en día famosísimas, pero que en ese momento ni existían. Claro, es que se cambia totalmente la forma de la ciudad. De hecho, la calle Liborio García se abre una vez que se desamortiza toda la parte del convento, toda la zona conventual del conventico o de la Concepción, que hoy es la iglesia de la esclava del Sagrado Corazón, efectivamente. Todo eso era un área conventual del convento de la Concepción. Entonces fue la coyuntura. Él llegó en 1840 y tanto, tiene la etapa de formación en que entraría seguramente de empleado con otro camerano, con otro soriano en un comercio, comenzó a ahorrar, el chico era avispado, se estableció por su cuenta, comenzó a prestar dinero, y cuando llega la época de 1870, 1868, 1873, que son las grandes desamortizaciones, pues tienen una buena suma de dinero y lo que se dedican es a invertir, como dice Ana, en comprar solares y levantar casas. Entonces sabemos que él edificó una casa
en el Duque de la Victoria, sobre el convento de Santa Clara, que era el más grande que Claro, había en el centro. efectivamente. Luego también compró otra casa que es así, bueno, que esa sí ha perdurado, bueno, perduran las dos, sobre el antiguo convento del Ángel, que es un edificio precioso, que está ahora mismo en la calle Luis de Velázquez, que Luis de Velázquez 3, y que además pues fue sede, tan grande fue la casa, que fue sede de la agrupación de cofradías durante un tiempo, Sí, sí. en la segunda mitad del siglo. Y entonces él se dedicó a comprar estos terrenos como algunos y levantar casas. Esta casa de Luis de Velázquez era de Jerónimo Cuervo. O sea, se la encargaban a los arquitectos de moda, A a lo los mejor arquitectos era municipales. arquitecto, Bueno, así entonces es. había 4 arquitectos en Málaga, no era que había 40. Entonces, claro, Bueno, es que hay que tener en cuenta que no todas las casas eran construidas por arquitectos, Claro, además. claro, Es claro. decir, los grandes edificios, los señoreles sí, después en otras zonas, bueno, pues te buscaban la vida para construir. el albañil. Claro, sí, el maestro de Exacto. obra. El maestro de obra. Ah, También en Torremolino tú cuentas que adquiere dos fincas, la finca del Castillo y de Santa Clara. Eso ya Bueno, hablamos de los años 1800. eso es maravilloso. Efectivamente, que es el primer hotel que hubo en la Costa del Sol, que además es un espolón de tierra que se mete en el mar entre la playa del Bajundillo y la playa de la Carihuela, Eso que es. había antiguamente un castillo y que luego fue cuartel de la Guardia Civil, y él lo compró en 1886. Las fincas del Castillo de Santa Clara, que se la vendió en el año 1905 al famoso George Langworthy, el inglés de la peseta. el inglés de la peseta. Entonces estamos hablando de una finca de recreo en Torremolinos, que entonces Torremolinos era como ahora comprarte una finca de recreo, qué sé yo, en Estepona. Estábamos muy lejos. Estaba muy lejos, ¿no? Eso es interesante igualmente. También era una visión de saber que eso podía crecer, que era rentable. Vuelvo a lo mismo, a saber que podía sacarle interés a futuro. Sí, sí, totalmente. Bueno, Torremolinos no era un lugar tan desconectado por toda esa relación que ha tenido tradicionalmente Málaga con Torremolinos, desde el punto de vista de la relación institucional, pero no, la relación institucional es más reciente, pero también en las canalizaciones de agua. Y del agua, se te iba a decir, agua de Torremolinos. Hay que tener en cuenta que durante muchísimos años, durante décadas, incluso durante siglos, el agua que se consumía en Málaga venía de esa zona de Torremolinos, o quizá un poco antes, pero que siempre ha existido un vínculo. Torremolinos no era un terreno extraño, como quien compra una finca perdida en medio del campo. Pero es que además el dinero que el ayuntamiento ganó con la venta de todos estos terrenos maravillosos se dedicó a la traída de agua de Torremolinos, que llegó a Málaga en estos mismos años, 1870 y tanto, que era entonces la gran obra municipal, traer agua a una población que claramente crecía, que faltaba, y en Torremolinos sobraba. Claro, Torremolinos está a 16 kilómetros de Málaga. 16 kilómetros de Málaga. Claro que a camino de carro son a lo mejor 1 hora y pico, 2 horas, ¿no? 1 hora y pico. Puede ser 4 kilómetros por hora, 5, no, más. 10 kilómetros por hora. Por lo menos pueden ser 3 o 4 horitas echaban, por eso, entonces, carro y caminos. No es cogerte un carro por la hiperronda. Sí, que no todo el mundo tenía un carro y un caballo. Sí. Bueno, un caballo sí lo hacía. O en burro lo hacía también gente. En ese castillo de Santa Clara, donde hablamos también hace un par de semanas, o un mes aproximadamente, con lo de la generación del 27, que es donde están las fotos de Gala, de Dalí. Eso. De Gala en topless. Efectivamente. Eso es allí también. Ya reformado y arreglado. Porque, claro, él lo vendió en 1905, se lo vendió a un inglés que lo veía como un lugar para que la mujer tuviera un clima para curarse de sus enfermedades. Y luego cuando él fue a la Primera Guerra Mundial, y cuando volvió a la Primera Guerra Mundial, que volvió destrozado anímicamente por lo que es una guerra, y fue cuando se hizo de esta secta religiosa tan extraña, que no me acuerdo cómo era y ya fue cuando ya comenzó a acoger a una serie de turistas ingleses, o más que turistas, gente que venía a descansar y a pasar temporada. Por eso se considera que era el primer hotel de la Costa del Sol, aunque no empezó a funcionar como hotel hasta los años 20, ¿no? Hasta los años 20 del siglo XX. ¿no? Vamos a volver al tema de Liborio, que nos vamos por la rama. Sí, es que nos vamos por la rama. Aquí podemos llenar cuatro podcasts. La cosa es que también invierte en un negocio que ya existía, pero que es como el precursor de lo que acabarían siendo los grandes almacenes. En este caso era el Bazar Español, que él lo abre en 1891. ¿Qué era el Bazar Español? Bueno, aquí hay que... vamos, es que... el bazar español, un bazar no eran grandes almacenes, pero no eran los grandes almacenes populares que hoy entendemos como una especie de centro comercial donde todo el mundo puede comprar algo. Estos grandes almacenes iban destinados a la alta burguesía. Entonces,
en Málaga había 3, estaba el Bazar del Señor Cabeza, que estaba en la Plaza de Constitución, donde entró a comprar sí cuando vino a Málaga en 1891, o sea que estamos hablando de la misma época. En 1891 también tenía el Bazar Español en la calle Granada, que es el primer tramo de la calle Granada, en la acera donde ha estado, donde estuvo la heladería La Veneciana, donde estuvo, no sé cómo explicar ahora mismo, estuvo la tienda esta de New Balance, bueno, el enfrente de lo que fue toda la vida Perecea. Perecea, enfrente de Perecea. Que yo creo que los que nos siguen van a localizar muy bien Perecea. Porque es que Liborio García era muy inteligente y él sabía que la calle Luis de Velázquez no es una calle comercial. Y entonces unió el edificio de Luis de Velázquez, el bajo, con el de calle Granada y le dio salida a calle Granada, que sí era una calle muy comercial, que estaba a la espalda de su edificio. Entonces allí fue donde puso el Bazar Español. Y luego mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo, que se llamaba Pedro Alonso, tenía el otro bazar también, que se llamaba Bazar Industrial, que estaba en la calle Sánchez Pastor, esquina con Santa María. Eran, sí, los 3 grandes bazares. Y bueno, y estas tiendas vendían de todo. Yo he recogido una publicidad del mismo año, 1891, que dice calle Granada 21 y Don Luis de Velázquez 4. O sea, que daba a las 2 calles. Y vende, pues lo que vende un centro comercial. Lámparas, candelabros, jaulas, bastones, impermeables, encajes, camas, paraguas, todo lo que te puedes imaginar lo venden allí. Luego se fueron especializando y se dedicaron, porque claro, este bazar español lo vendió luego a uno de sus cuñados, a uno de sus yernos, que era la familia de Emilio Prado, que luego se especializó en la venta de muebles. ¿no? Que también le pasó lo mismo a mi tatarabuelo, también se especializó en la venta de muebles. Pero en un principio era un bazar industrial, era como un centro, como un gran almacén, pero destinado a la burguesía, a la alta burguesía. Interesante. Hay una cosa que todavía no hemos tratado. Sabemos que Liborio García, porque lo hemos comentado muchas veces y lo hemos dicho al principio del podcast, fue político, tuvo una vida también política, y no lo hemos comentado en qué momento fue, y es que fue entre el año 1886 y 89. Volvemos a encontrarnos que cuando ya era un hombre conocido y reconocido en la ciudad. Claro, aquí ya era un personaje en la ciudad y el recorrido que hemos hablado en muchas ocasiones de, bueno, pues de esas grandes personalidades que se hacían al calor de otros negocios y terminaban en la vida pública, ¿no? Que yo creo que es el recorrido que debiera ser y no el que ahora, bueno, iba a decir a la inversa, ahora ni siquiera eso, pero el hecho es que, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, siempre os recordamos la figura pues de Galvez Ginachero, de Alarcón Luján, que también fue alcalde, o sea, era cuando ya eran algo, Manuel Pérez Brián, el médico que luego fue también alcalde de Málaga. Bueno, fue senador. Claro, efectivamente. Entonces, es muy normal. Sí. Heredia fue senador, pues imaginaros cuando ya era todo. Entonces Liborio García, como estabais diciendo muy bien, fue alcalde de Málaga entre los años 1886 y 1889. Él vino detrás, y casualmente también está detrás en el callejero, de Alarcón Luján, y entre los dos son los que ponen los pilares de lo que va a representar, lo que va a ser Calle Lario. Calle Lario desde el punto de vista de la titularidad, porque aquí lo hemos contado en otros podcasts sobre la calle, pero por resumir un poco, la titularidad de los terrenos, lógicamente, era una titularidad pública, una titularidad municipal, pero, bueno, pues lógicamente siempre hemos dicho que las arcas municipales estaban absolutamente esquilmadas, no había dinero. Por eso, bueno, pues la familia Lario hace una sociedad anónima, de la que después, por muchas circunstancias, se caen las grandes familias y la familia Lario se queda en exclusiva con la potestad de construir esa calle. Esas bases las pone Alarcón Luján, que es el que define, el que le da las riendas de la obra a la familia Lario, el que define cuál va a ser el trazado, porque al principio existía otro trazado diseñado por Sancha, por calle Alcazabilla, pero bueno, ellos son los que apuestan por el trazado de Eduardo Estracha en Viana Cárdenas, el que fija que la obra tiene que durar 4 años, es decir, desde el momento de la firma, estamos hablando del año 1887 hasta el año 1891, eso se firma ante notario. Imaginad la diferencia de hoy si la obra tuvieran que firmarse ante notario. Se arruinarían las empresas, incluso las instituciones, porque los plazos se triplican o se cuadriplican. Y después también Liborio García, una vez que se va a Alarcón Luján de la alcaldía, el que asume las riendas y sigue, bueno, pues con esa firma ante notario, en este caso con el apoderado de la Casa Larios, que era Antonio Jiménez Astorga, el que le dice a la familia Lario, ok, tú te vas a hacer cargo de la obra y tú te vas a llevar, bueno, pues una parte muy suculenta de la tarta en forma de viviendas, ¿no? Casi todas las viviendas al final
pertenecieron a la familia Larios porque fueron ellos los que pusieron el dinero. Pero en el momento que tú en el año 1891 me entregues la obra, o sea, yo recepcione la obra, ese terreno, el terreno urbano, la vía, pasa automáticamente a ser un espacio público. Eran 4.800 metros cuadrados de terreno, que era muchísimo. Y bueno, eso salvó que, bueno, pues que al final Calle Lario no se convirtiera en una propiedad privada. Al final, una locura que la calle principal de Málaga pues fuera una propiedad privada y no estuviera al alcance, bueno, que al final es una vía con viviendas particulares a ambos lados, pero sí hubiera sido muy simbólico que se hubiera vendido y se hubiera dejado en manos de la familia Larios también la gestión y la explotación de la vía, ¿no? Y antes que hablábamos de Torremolinos, bueno, pues las viviendas de Calle Larios fueron las primeras que tuvieron agua corriente en los baños, y saneamiento, que era una cosa absolutamente revolucionaria. Y entonces, bueno, pues Liborio García juega ahí un papel absolutamente fundamental. Se dice expresamente, dice el texto recoge que las obras deben quedar finalizadas a los 4 años a partir de la firma de este acuerdo y, entre otras cosas, tienen que ceder en favor de la ciudad para la vía pública esos metros cuadrados, renunciando a percibir cantidad alguna por este concepto. Es decir, los Larios ya se habían enriquecido, ya se habían llevado su parte y desde ese momento pues ya el disfrute iba a ser municipal. Y los Larios también corrieron con algunas expropiaciones. Algunas expropiaciones sí, asumieron efectivamente. Los Larios querían construir la calle a costa de lo que fuera. Entonces, durante muchísimos años pusieron a su hombre de confianza, a Antonio Jiménez Astorga, a gestionar las expropiaciones, que se dice que fueron más de 400. O sea, imaginar 400 expropiaciones, cada una con su informe, cada una con su supongo que en aquella época serían los métodos un poquito más expeditivos, ¿no? Sí. Que con dinero arreglarían muchas cosas, pero que aquello fue un trabajo enorme que se hizo en 4 años. Una locura. Y detrás de todo ese trabajo estuvo en parte Liborio García. Exacto. Por cierto, hay que contar que era de perfil progresista, que dentro de esa... Y esto es una cosa que es curiosa, porque viniendo de un lugar tan conservador como es la comarca soriana, sin embargo, él fue progresista del partido de Sagasta, para que nos hagamos una idea, y Cánovas sería el conservador Sagasta era el progresista, que Cánovas era de Málaga. Entonces, en Málaga era fácil ser de Cánovas, porque sin embargo, él era de Sagasta. Incluso, bueno, era fácil ser de Cánovas porque Málaga Cánovas era de Málaga y todas las grandes familias no es que eran de Cánovas, es que Cánovas casi las grandes decisiones de su mandato, cuando le tocaba el turno a los conservadores, la tomaba en la finca de la Concepción con Amalia Heredia, ¿no? Efectivamente. Y tengo aquí recogido, que eso lo recogí el día de Mateo, que incluso cuando se casó una de las hijas de Sagasta, le regaló unos magníficos pendientes, porque, o sea, que él tenía muy buena relación con Sagasta. Y tengo aquí apuntados los nombres de otros progresistas: Miguel Sánchez Pastor, al que le demos otra calle del centro de Málaga, también alcalde, nuestro queridísimo amigo Narciso Díaz de Escobar, o Carlos Dávila Bertololi, que fue el primer director que tuvo el Hospital Civil. Estos son personas de este partido progresista, ¿no? Ellos hacían la carrera, empezaban de... Bueno, que también hay que decir una cosa. Eran gobernadores, luego llegaban alcaldes... Pero también hay que decir una cosa, sí, que en general, en esa esfera de la que estamos hablando, de gente acomodada, gente, bueno, pues gente que administra una fortuna considerable, al final eran todos conservadores, pero los de Cánovas eran muchísimo más conservadores y los progresistas, los de Sagasta, eran, bueno, conservadores. Sí. Lo que hoy se podría considerar liberal. Sí, exactamente. Pero es verdad que sí, que entonces sí, así es. Sí, pero no eran socialistas. Que no es como decir ahora PP-PSOE, no tiene nada que ver en ese sentido, pero es verdad que entonces, primero, las mujeres no votaban. Segundo, el sufragio no era universal, era censitario, claro, y votaban los ricos y poco más. Entonces, claro... es que para empezar, para votar tenías que saber leer y la gente no sabía leer. No sabía leer, entonces no era como hoy, que el sufragio es universal y votan hombres y mujeres. Las mujeres no votan hasta la Segunda República. Entonces estamos hablando de que esto es otra época. Votaban 40 familias. Bueno, 40 familias. Estoy exagerando, pero votaban mucha menos gente que hoy. Sí. Pero bueno, aún así, estaba bien subrayarlo. No hemos contado tampoco que tuvo 7 hijos, y lo que yo sí para cerrar el podcast, lo que sí voy a contar también es que muere en 1905, o sea, tiene una vida yo creo que larga para lo que era la época también, y una situación económica, vamos a decir, tensa. Es que esto es complicado saberlo porque realmente es lo poquito que ha averiguado Elías de Mateo, y sabemos que su hija mayor
se casó con José Prados, que era de los hermanos Prados, naveros, que vinieron de Alhama de Granada y que eran un montón de hermanos, y ellos fueron los que se encargaron luego del comercio del Gran Bazar español. A partir de 1890 y tanto, se ve que o se arruina o los negocios a Liborio García no le van tan bien, porque él se muere en una casa de Calle Álamo, en el número 15, que es la casa donde ahora mismo está la librería Isla Negra. En ese edificio era suyo, y él se murió en la primera planta, encima de la librería Isla Negra. Claro, ese edificio tú lo comparas con el de Luis de Velázquez, hombre, el edificio Claro, no tiene nada de que Isla ver. Negra es un edificio también buen edificio, pero es inferior de categoría, y aparte tuvo que vender, él se murió en el año 8, el año 5 vendió vendió al inglés el hotel, bueno, vendió los terrenos de Torremolinos, o sea Del que Castillo él de Santa Clara, los sí. últimos años no le fue tan bien Necesitó económicamente. liquidez. No le fue tan bien económicamente, y de hecho el negocio se lo dejó también a los hermanos Prado. O sea, que no sabemos exactamente a qué se debió esta ruina o estos reveses, pero que él no se murió bollante económicamente. Y no hemos conseguido encontrar a los descendientes de Liborio García. Bueno, ¿No? No hemos como- conseguido, como- tuvo como varias un hijas, pero García. claro, Ujú. claro, es que un apellido García no es fácil de localizar, Ujú. efectivamente. Él está enterrado en uno de los nichos del cementerio de San Miguel. Ujú, Interesante también. sí, Como sí. siempre, animamos a la gente a visitarlo. ujú. Y después era un tipo muy conocido por su mal carácter. Sí, Hay muchas anécdotas de Liborio García vinculadas con el ordeno y mando y con las malas formas que tenía, por ejemplo, cada vez que entraba en el ayuntamiento, que en aquella época estaba en calle San Agustín, no era el ayuntamiento tal y como hoy lo conocemos. y eso sí viene recogido en los periódicos. Sí, O sea, así claro, es. pero lo que pasa es que hay periódicos de ideología más liberal y periódicos de ideología más conservadores, entonces los de conservadores le pondrían verde, como pasa hoy en día, y los de liberales pues serían más benévolos, pero cuentan historias realmente tremendas, como que entonces había sillas en la Alameda para que las señoras tomaran el fresco y llegaba él y con el bastón de alcalde, porque entonces iban con el bastón de alcalde, Sí, sí. levantaba a la mujer y le quitaba la silla. O una anécdota tremenda que nos parece hoy auténticamente increíble, como que él quería tener un coche, suponemos que un coche de caballos para asistir a los actos oficiales, y que llevaba escolta, ¿no? Imaginamos que llevaba escolta porque no tendría también mucho, vamos, que tendría algún que otro enemigo. E incluso el director de la Unión Mercantil, que era como el antecesor del Diario Sur ¿Sí? en esos años, la Unión Mercantil era un periódico conservador. Bueno, pues el director de la Unión Mercantil, Antonio Fernández García, llegó a gastar la inocentada. ¿Te acuerdas de esos años, Ana, que se gastaba la inocentada? Bueno, sí, el 28 de diciembre Bueno, había... pues decía Sí, que nosotros, en la yo la Plaza de la recuerdo. Constitución iban a poner una estatua en el centro de Liborio García. Todo eso era muestra del poderío, del protagonismo, de la popularidad que tuvo este alcalde, ¿no? Pues, Así que ya cuando pasemos por calle Liborio Exactamente. García, que tenemos ahí Zara, que todo el mundo conoce, el Zara de Liborio. Bueno, Exacto. pues el Zara de Liborio es de Liborio García, alcalde de Málaga. Bueno, y enfrente está la entrada al Colegio de las Esclavas, a mi cole. Eso es, pues yo pensaba que había una Además, relación. yo no he trabajado un poquito esa calle entre la época del colegio y lo que pasó en Zara también. Esa calle la tengo muy trabajada. Yo pensaba que había una relación cosa. entre. Ujú. Una última cosa, Curro, que me parece también muy significativa de la popularidad que tuvo Liborio García, y es de las pocas personas que en vida le han puesto una calle. Porque normalmente se te pone en la calle cuando ya estás muerto. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Antonio Banderas, que tiene el paseo marítimo Sí, Félix tuvo una Sáenz, calle por aclamación. que Sí. estamos aquí en la plaza de Félix Sáenz, que se le puso el nombre de la plaza 4 años antes de morirse. Bueno, pues a Liborio García le pusieron el nombre de una calle, pero no una calle cualquiera, sino la calle que unía Calle Nueva con Calle Lario. O sea, Calle Nueva, que era la calle más comercial de Málaga, cuando se abre Calle Lario, que se convierte luego en la calle más comercial, la calle que las une, ¿no? Por el agradecimiento de los comerciantes que habían hecho esa gran obra, pues le ponen el nombre a la calle de Liborio García. O sea que en su momento fue un personaje muy popular, muy conocido en Málaga, ¿no? Interesante. Sí, no, iba a decir simplemente que pensaba que en el edificio de Esclava tenía una relación con Liborio García. Ya veo que ninguno, pero simplemente era una cosa que yo siempre había pensado. Da la casualidad. Exactamente, yo siempre había pensado eso. Bueno, y si te pones a buscar casualidades, pues que el día que se inaugura, o en el momento que se inaugura la calle Lario, que fue el 21 de agosto del año 1891, es precisamente obispo de Málaga, Marcelo Espínola y maestre sevillano, que fue el fundador del Colegio de las Esclavas. O sea, digo que si quieres coger... En Málaga siempre hay un hilito del que tirar. Sí. ¿Sabes? Para los que somos ahí como frikis ratones de biblioteca, siempre encontramos el hilito del que tirar. Eso es. Pues chicos, me voy a despedir de los dos porque nos vamos de tiempo. Así que de verdad Sí, la verdad que sí. Fernando, gracias por la. Ha sido un placer, ¿eh? Que Cuando nos vamos al siglo XIX nos volvemos locos. Y estamos cortando y resumiendo, ¿eh? Como Sí, te dice. Sí.
Totalmente. Pero de hecho, de verdad, Fernando, mil gracias. Y Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.